Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La vida eterna es un milagro y solo será para los que creen. 14ª y última parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, si hacemos la voluntad de Dios, podemos tener confianza en Él. Y si le pedimos alguna cosa, Él nos oye. Escrito está en 1 Juan capítulo 4, verso 9, 10 y 17. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Escucha con atención lo que el Señor nos dice aquí en este pasaje de su palabra. Dice aquí que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, porque la verdad que como descendencia de Adán y muertos en el pecado, nadie lo amaba. Dice, sino que Él nos amó a nosotros. Mira, el amor nace de Dios, el amor viene de Dios. La esencia del amor es Dios. El amor de Dios es eterno. Y por eso dice que Él fue el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en ese amor en ayuda y favor por nuestros pecados. Porque precisamente el pecado es el que obra muerte y división con Dios. Y dice que en esto Dios dio a conocer su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que a través de Cristo nosotros recibiéramos la potestad de ser hijos de Dios, alcanzando a través de Cristo su imagen y su semejanza, para que vivamos por Él. Mira, solamente viviendo por Cristo alcanzaremos la imagen y semejanza de Dios. Dice, y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque el amor es vivencial, el amor es viviéndolo en Dios por Cristo. Dice, para que tengamos la seguridad en el día del juicio final. O sea, para que a nosotros no nos alcance el juicio final de Dios. Dice, pues como Cristo es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Si es que de verdad colocamos la palabra por vida y por testimonio de Dios en nosotros. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, la palabra de Dios, la palabra que es Cristo, el verbo, ha tomado vida en mí, porque yo la pongo por pensamiento, por dicho y por obra. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que lo que ahora, o
sea, como tú y yo hablando en este momento, lo que ahora vivo en la carne, porque es la carne en donde están los malos deseos, es la carne en donde está la vanagloria del mundo y de la vida. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él fue el que obra esa fe en mí, y asimismo es el que obra en mí el querer como el hacer, por rectitud, por justicia, por honra a Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para darme vida en Él. Escúchalo bien, por favor. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del verso 22 al 26. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Mira, escucha con atención, porque en el escuchar está el entendimiento y el conocimiento de Dios y de sus obras. Dice aquí Pablo, a través de la carta a los Corintios, dice que así como en Adán todos mueren y son destituidos del reino perpetuo de Dios a causa del pecado, dice que también en Cristo todos seremos vivificados. O sea, a través de Cristo recibimos vida eterna y resurrección, que es el milagro final que Dios hace en nosotros, resucitarnos de los muertos. Dice que, pero cada uno en su debido orden. O sea, esa resurrección, ¿cómo se lleva a cabo? Dice Cristo, primero Cristo, como primicia. Luego, los que son del carácter de Cristo. O sea, lo que hemos vivido conforme a la palabra, colocándola por testimonio, alcanzando la imagen y semejanza de Dios en su advenimiento. Porque es cierto que Cristo va a volver por los que tenemos fe en Él, por los que conformamos su iglesia, por los que hacemos y cumplimos la ley a través de la gracia. Después de esto dice, vendrá el fin del mundo, que se va a constituir en fuego. Si el primer fin del mundo que hubo fue a través del agua, este último va a ser a través del fuego, constituyendo a sí mismo el infierno. Dice, cuando Cristo ponga el reino en las manos de Dios y Padre, cuando haya anulado todo poder de dominación, todo gobierno y toda soberanía de Satanás. Y dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el imperio que Satanás tenía sobre la muerte. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 8 y 9. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Mira, es importantísimo que lo entendamos. Dice aquí el apóstol Pablo que si morimos con Cristo, o sea, ¿qué es morir con Cristo? Tener presente la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón y en todas nuestras obras, colocándola por vida y testimonio. Entonces dice que si hacemos esto, creemos, y esa es nuestra fe, que también viviremos con Él, porque Él es la resurrección y la vida. Dice, sabiendo que Cristo resucitó de los muertos, entonces Él ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte no se adueñará más de Él, ni tampoco lo podrá dominar. Así como
como tampoco se podrá enseñorear de nosotros, ni tampoco se podrá adueñar ni dominarnos a nosotros, porque estamos en Cristo. Escúchalo bien. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 19. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira qué palabra tan gloriosa. Dice una vez, él iba a participar de la muerte, dice que el mundo no lo verá más, pero nosotros que vivimos por él, que vivimos en él, dice, lo veremos. ¿Por qué? Porque en Cristo y a través de la palabra viviéndola vamos a alcanzar rectitud, vamos a alcanzar justicia, vamos a alcanzar santidad con la que vamos a poder verlo. Sigue diciendo el Señor, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Escrito está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mira, tan claro como estos dos versos. Dice aquí que Dios nos ha dado vida sin fin. Escúchalo bien. Y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, el que tiene el verbo, el que vive la palabra, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, o sea, el que no tiene la palabra de Dios, no tiene la vida. Así tan sencillo como estos dos versos. Finalizamos en Filipenses capítulo 1, versos 21 y 23. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mira el testimonio del apóstol Pablo. Él dice, para él, así como debe ser para nosotros, el vivir es Cristo. O sea, el vivir debe ser la palabra de Dios. Para que el morir sea un beneficio para nosotros. Teniendo deseo de partir, escúchalo bien, y estar con Cristo, lo cual es mejor. Mira, porque en el reino de Dios nunca se vivirá lo que se vive en este mundo. Violencia, corrupción, maldad. Que el Señor te continúe llenando de gracia, de entendimiento, de conocimiento, para que asimismo sea la gloria de Dios en ti y en toda tu casa. Muchas bendiciones y paz para vosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén y amén.